¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Estamos nuevamente desde este norte de Santa Fe, frontera con la provincia del Chaco, rescatando, incluyéndonos, deconstruyendo ciertas realidades que hacen al interés periodístico y que no es lo mejor. Nunca el periodismo pone o propone o expone lo mejor de nuestra sociedad. Se supone que eso debería ser algo natural, ¿no? Siempre estamos enfatizando en lo que no corresponde. Siempre recuerdo esta frase de este editorialista, periodista inglés, que decía que hacer periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás decía son relaciones públicas. Son relaciones públicas. No me quiero salir de ahí porque me gusta esa definición y me gusta enmarcarme dentro de ese desandar en lo que hace a interés que me provoca hacer una nota o analizar un contexto, ¿no? Tengo un invitado de lujo y hay que tener mucha suerte, le digo, para tenerlo en línea, y es uno de los lujos que uno se puede dar en el orden periodístico. Hace algún tiempo atrás hemos hablado con Pablo Yonto y otra gente, de vez en cuando nos damos estos lujitos, ¿no? Pero tiene que ver con la actualidad política y en esta compleja, controversial actualidad política que más nos invita a transitar sobre desandares peligrosos, llenos de incertidumbre, llenos de miedo. Tal vez la necesidad de legitimar estos proyectos políticos tienen que ver con esa invitación, ¿no? Yo quería recordar un poquito lo que era previo a el primer presidente que fue legitimado por el voto popular, que fue Irigoyen. Antes de Irigoyen existía una democracia incipiente, muy embrionaria, prácticamente no existía, y en ese contexto histórico las demandas de la sociedad para integrar a un país con derecho, hubo la necesidad de encontrarse con esas construcciones políticas, porque la democracia y los partidos políticos es lo único que puede garantizar derechos conforme a la integración absolutamente de todos. Antes de Irigoyen, quienes mandaban y fijaban las reglas y las pautas era la aristocracia, que era el 10, el 15% de la sociedad. El resto, ya se imagina usted cómo estaba. Ante esa necesidad aparece el radicalismo, luego viene el peronismo, se construye ese bipartidismo por antonomasia que atravesó el resto de las décadas en la Argentina, mal o bien, pero en definitiva esos partidos cumplieron en definitiva con estas premisas, insisto, algunos mejores, otros no tanto, pero la premisa en definitiva estaba. Hace algunos meses, algunos años, aparece la famosa palabra casta para definir esto que estoy diciendo. Si entendemos qué es casta, bueno, podríamos hablar de la casta de la sociedad rural, podríamos hablar de la casta de la patria contratista, podríamos hablar de la casta de los terratenientes, que bien podríamos definirlo como casta, pero no en la política. En este juego dialéctico en la que entró mucha gente, que quiero decir, la política grava al PBI, en la Argentina el 0,5 del PBI, si me permite la redundancia. Si hay que ajustar, por definición no se puede. No alcanza al menos, ¿no? No alcanza. Ahora, ¿por qué la gente se comió en la curva esto de la casta? ¿Y por qué Milei se enfrenta a la casta? Porque uno intuye que es el paredón que evita ir por los derechos que tanto le molesta a Milei. De ahí viene el tema de la casta, ¿no? Sacarse de encima ese paredón que evita que en definitiva lleve adelante un proyecto democrático para instaurar una suerte de reinado. Me da la impresión de que pasa por ahí. Y menudo invitado tengo hoy para hablar de estos temas, ¿no? Que formó parte del gabinete muy cercano a lo que fue el alfonsinismo del 83. Estamos hablando del expresidente, el presidente Ricardo Alfonsín, presidente de mandato cumplido. Fue diputado, y creo que integrante del Ejecutivo, ¿no? Es nada más y nada menos, lo tengo ya en pantalla, a Federico Storani. Federico Storani. Es un gusto periodístico tener en
tenerlo presente y tenerlo en línea para charlar sobre estos temas complejos con tamaña figura política e intelectual. Uber Cracoña, acá del norte de la provincia de Santa Fe, para PNM, lo saluda Federico. Un gusto y gracias por atendernos. Bueno, el gusto es mío y para mí un placer poder estar comunicado con su audiencia y con quienes siguen su programa, y donde tengo también muchos amigos en toda la zona del norte de Santa Fe, Chaco, el litoral, que son lugares que no me son ajenos, como prácticamente ninguno del país, felizmente. He tenido, en ocasión de mi trayectoria política ya larga, dilatada, recorrer mucho todo el país, así que para mí es un gusto poder estar en contacto. Apuesto que mucha gente, después de publicar esto, porque estamos grabando, de publicar esto, me va a llamar por teléfono diciendo: ¿cómo te comunicaste? Y me van a pedir el teléfono para saludarlo, porque seguramente muchos que se anclarán en la nostalgia, en el recuerdo de alguna vez lo tuvimos, lo vimos, charlamos con él y demás cuando era un político activo. Hoy es un radical que representa aquellas ideas que nos devolvieron la democracia en el 83, con el presidente de mandato cumplido, Raúl Ricardo Alfonsín. Comienzo, Federico, con esto de estas trampas dialécticas que sirvieron para construir una gran mentira, y que eso sirve también al mismo tiempo para que cada quien compre la mentira que le conviene, porque así funciona en definitiva, ¿no? Esta definición de casta hacia la cuestión política. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, con todo gusto. Bueno, sí, vale la pena recordar que la expresión casta viene en su etimología, claro, del uso en la India, ¿no es cierto? Donde la sociedad está estructurada en castas que son de los niveles más altos, y se podría decir parasitarios o nobles, los medios, que tienen funciones asignadas muy específicas, y aquellos que están desprovistos de todo. De cualquier derecho, claro. Exactamente, la casta. Pero para digo, en ese contexto, esto va para la audiencia, quien está abajo no puede subir, no hay escalafones, no hay posibilidades, no hay escaleras sociales. Que a diferencia de la democracia, precisamente ese es el desafío, digo, de integrar a la gente. Entonces no podemos hablar de casta frente a esto. Por eso hablo de trampa dialéctica, ¿no? Disculpe que lo interrumpí. No, es que es así. Es una estratificación que incluso es milenaria, y aún en democracia, con una democracia imperfecta como la que tiene la India, y con 1.400 millones de habitantes, porque es hoy el país más poblado del planeta, superado a China, todavía siguen existiendo castas, ¿no? Claro. Los brahmanes, por ejemplo, y aún sectores que se identifican. Pero yendo un poquito más en la utilización política que se hace de esa terminología, que por supuesto siempre con una connotación negativa, es una expresión que usa de manera textual, absolutamente textual, la extrema derecha española, por ejemplo. Vox en España, con su principal representante, Abascal, utiliza desde hace mucho tiempo la expresión casta política, para referirse al resto, cuando él también, en todo caso, es un militante político, claro, de extrema derecha en este caso, ¿no? Y esto fue copiado textualmente por el actual presidente de los argentinos, Javier Milei, que dicho sea de paso ha participado de algunos encuentros y actos que Vox en España ha realizado en Madrid, para que tengamos una idea, con la consigna volver al 36. Prefranquista, claro. Es decir, no, justamente se produce el pronunciamiento. Prerevolucionario, perdón. Claro, pero es correcto lo que usted dice, es decir, cuando se produce el pronunciamiento de Francisco Franco, que inicia nada más ni nada menos que la Guerra Civil Española, claro, del año 36 al 39, que derroca a la República Española, que había sido legítimamente elegida. Es decir, estamos hablando que la connotación, en este caso de quienes usan la expresión casta, corresponde claramente a una extrema derecha que quiere descalificar al resto para aparecer como los únicos legitimados, con un criterio fuertemente mesiánico. En su momento fue el caudillo en España,
Y ahora, como lo dice permanentemente en todas sus intervenciones Milei, él habla para los argentinos de bien, que había que también expresar y tratar de identificar quiénes son los argentinos de bien. Esa es una expresión de casta, ¿no? Digo, no reconocer al resto como propios. Es una expresión de la casta. Claro, porque... O sea, yo no te reconozco porque no tenés mi dignidad. Entonces pasás a ser una persona de tercera, de cuarta. Eso es muy propio de la casta. O en los términos originales, no tenés mi estatus. No, claro, exactamente. Entonces no tenés ni siquiera el derecho de pertenecer. Te descalifico. Otra palabra que utilizan mucho en las redes es humillar, que no es justamente una forma de integrar. Es la antítesis del pensamiento democrático. El democrático en esencia es pluralismo, es convivencia, es tolerancia, es respeto por las ideas de los demás. Es reconocerse en las diferencias. Exactamente. Claro. Y por supuesto, desde el punto de vista social, la posibilidad de movilidad ascendente con los avatares que tiene, por supuesto, la situación económica y social. Pero si se parte de una cuestión tan estratificada, ya da una idea clarísima para quiénes va a gobernar. Es decir, va a gobernar para sectores altamente concentrados en cuanto a sus privilegios económicos y no trae nada de novedoso a pesar de que se presenten como un gran cambio, ¿no? Federico, en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, hablaba de un pacto, cosa que tampoco me gusta, porque si hay Congreso no hay necesidad de pacto. Las reformas, de última, se las discuten ahí. Lo que pasa es que ahí ya ha fracasado. El Congreso, para mí, ante la falta de contundencia, pero en definitiva terminó con esta discusión, que era una farsa, digamos. Estamos discutiendo un proyecto que era anticonstitucional. Esto es lo que es imperdonable del Congreso, ¿no? Avalando este tipo de cosas. ¿Cómo entiende usted que van a reaccionar los gobernadores de la provincia de Santa Fe? No le voy a preguntar por el espíritu de ese pacto que está llamando, porque es absurdo. Pero ¿cómo cree usted que va a avanzar? ¿Cómo cree usted que van a legitimar o no esta suerte de pacto, este llamado del presidente? Atento a que, bueno, vuelve la chequera y el látigo, ¿no? Hay gente que tal vez no coincida con Milei, seguramente no coincida, pero evitando un incendio de su propia provincia, por ahí se ve en la obligación de ir a Córdoba. ¿Cómo ve usted esto? Si tiene me refiero al hecho de que usted puede tener contacto, tendrá seguramente contacto con muchos gobernadores de su partido y otra gente, porque está en Buenos Aires, es un dirigente que seguramente también será consultado en muchos aspectos por su experiencia y demás. Bueno, sí, primero volvamos un poquito a lo que se trata, ¿no? Cuanto ideología de lo que se expresa para llegar a esto, que es muy interesante lo que se me plantea. Pero el planteo es un poco una glorificación del pasado, con mucha mentira. Por ejemplo, decir fuimos la primera potencia del mundo en tal época, nunca lo fue, lamentablemente, la Argentina. Sí es cierto que tuvo algunos de los ingresos per cápita más altos, pero en una sociedad que era muchísimo más pequeña y donde ese ingreso era totalmente mal distribuido. Sí, el 15% de la sociedad vivía, el resto sobrevivía. Exacto. No se podríamos llamar un pueblo eso, ¿no? Claro. Además se concentraba en lo que se denominaba oligarquía. Claro. Y se convivía con lo que, por ejemplo, era el trabajo esclavo, el trabajo infantil, la explotación de las mujeres, etc. Entonces, todo lo que significó ampliación de derechos con la conquista de la democracia, con la ley Sáenz Peña, primero en 1914, la asunción del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer gobierno elegido por el voto popular y universal, se van ampliando los derechos. Pero esta ideología que hoy se sustenta justamente remite a un falso pasado glorioso, mítico, que no existió, que es mentira, que significa un retroceso fenomenal en cuanto a la conquista de derechos. ¿Por qué hago esta alusión inicial? Porque también se intenta aludir a los pactos preexistentes que habla el preámbulo de la Constitución Nacional. Por ejemplo,
el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, el Pacto de San José y tantos otros pactos, ¿no es cierto? San José de Flores. Ahora, es evidente que ubicarse en un planteo preconstituyente de la Constitución del 53, a pesar de que se adula o se elogia la Constitución del 53 de Alberdi, claro, y se toma como inspirador a Alberdi con bases y puntos de partida para la organización institucional, también se lo tergiversa. Porque esa Constitución del 53 de Alberdi también está siendo violada por estas medidas o por estos pedidos. Absolutamente, y a eso voy, porque por eso señalé al final de la respuesta anterior que en realidad todo esto va a caballo de la cabalga sobre la expresión del cambio, de que hay una voluntad de cambio. Primero, la palabra cambio, la expresión cambio, el concepto es neutro, no es ni bueno ni malo. Puede ser muy bueno, puede ser bueno, puede ser muy malo. En este caso es muy malo, porque el cambio que se quiere hacer es hacia un pasado nefasto, pero además que no tiene nada de nuevo. Repasemos. El cambio que propone Milei es el mismo cambio, le corremos una coma o le ponemos un punto, que intentó Martínez Dios como ministro de Economía de la última dictadura militar, más sangrienta dictadura militar que recuerda la historia contemporánea. O, por ejemplo, el cambio similar al que intentó Menem Cavallo, también en un gobierno muy corrupto y que produjo una privatización a como dé lugar. Por supuesto que el decreto de necesidad y urgencia que está en vigencia desde el 29 de diciembre pasado es manifiestamente inconstitucional. Esto no lo digo yo y tantos juristas. Lo dicen hasta juristas que votaron por el propio Milei de manera pública constitucionalista. Sapsay, por ejemplo, ha dicho que es inconstitucional. E iba acompañado con una ley ómnibus que era omniabarcativa, abarcaba prácticamente todas las materias, desde algunas estupideces como usar toga con un sentido muy hollywoodense de la visión y un martillo, hasta cuestiones como la derogación de la ley de tierra que pone en peligro la soberanía alimentaria del país, porque no estamos hablando de un tema grave como puede ser una estancia en la Patagonia. Estamos hablando de la posibilidad de enajenar o extranjerizar el núcleo productivo de la pampa húmeda de la Argentina. Además de la minería y de tantísimas otras cosas. Vender nuestros recursos a precios viles, digamos, ¿no? Y perder la estrategia del control sobre eso. Por supuesto. Entonces, de lo que estamos hablando es de la destrucción del sentido de nación. Y vale la pena poner énfasis en este punto. Porque la nación, además de lo simbólico, de la bandera, del himno nacional, de los símbolos, la nación se define como los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad, los más estrechos lazos de solidaridad. Y fíjese usted que se ha desterrado la palabra o el concepto de solidaridad. Acá hay un culto exacerbado al individualismo, con esta suerte de capitalismo individualista que se llama anarcocapitalismo, que es también un fuerte disparate y que no tiene vigencia en ningún lugar del mundo. Sorprendió incluso un discurso tan fundamentalista hasta muchos de los que escuchaban en un ámbito como Davos, por ejemplo. Pero es bueno lo que hoy estamos teniendo que confrontar con este llamado a un pacto que en realidad es una extorsión. Porque si usted le dice, los invito a Córdoba a un pacto, pero primero me tienen que votar el DNU y me tienen que votar la ley ómnibus, que la quieren replantear nuevamente en el Congreso, que se cayó por impericia de ellos mismos cuando estaba en pleno tratamiento, bueno, más que un pacto es un contrato de adhesión bajo la amenaza de que si no van a tener recursos fiscales para poder tener un desenvolvimiento de sus gestiones. Digo, extorsión que se disfraza de una Argentina integrada, cuando en realidad lo que hace la nación es devolverle a las provincias lo que las provincias les aportan como recursos propios. Parece que este concepto no se está entendiendo. Bueno, pero Milei es como anarcocapitalista. Leí algo el otro día, decía,
esto es la sinagoga de los ateos. O sea, estamos llenos de contradicciones y de oxímoros, pero con estas definiciones pretenden ponerle un norte a la Argentina y uno no alcanza a entender bien qué es lo que se quiere decir, o lo poco que entendemos es decir, yo no estoy acá, esta Argentina no quiero, no me gusta este país que me están proponiendo. Federico, usted representa tal vez la idea o el ideario del radicalismo más cercano a las fuentes del radicalismo que conocemos todos. Y hoy hay un radicalismo que está muy adherido, muy integrado a estos discursos, que acompaña a Milei, como alguna vez acompañó también a Macri. Como radicalismo, yo no soy radical, pero yo entiendo, soy peronista, pero entiendo que la democracia, en este viejo bipartidismo por antonomasia que tenía la Argentina, nos reconocíamos en la diferencia con alguien que hablaba en términos democráticos, y más allá de la diferencia, las coincidencias eran bastante. Discutir en términos democráticos, desde un partido democrático, con esta gente, que tiene muy poco de democrático, empieza a ser un diálogo de sordo, como esto del pacto que se está llamando y demás. Desde desconocer, por ejemplo, el funcionamiento y la real responsabilidad que tiene, por definición, el Congreso de la Nación. Y como peronistas pedimos que el radicalismo vuelva a su fuente, que el radicalismo vuelva a ser el partido centenario con el que discutimos por décadas, y que eso legitimó el proyecto de un norte, de un país con errores o no, pero en definitiva siempre lo hicimos en contextos de democracia y en términos de democracia. Usted como un viejo dirigente del radicalismo, ¿qué le dice a esos radicales que todavía andan dando vuelta, un poco confundidos con esta gente y con estos proyectos? Bueno, por supuesto que creo que están profundamente equivocados, que han perdido un poco la identidad y la esencia del radicalismo. El radicalismo es un partido nacional, es un partido popular con fuerte sensibilidad social. A ver, no solamente nació... Quiero decir algo, disculpe, voy a hacer un paréntesis. Las leyes laborales de las que nosotros nos jactamos de ser nuestra columna vertebral, las escribieron los radicales. Esto se lo digo a la audiencia. Creo que fue un diputado mendocino el que escribió. Después el peronismo se encargó de aplicarlo, ayornarlo, ampliarlo. Pero las primeras leyes laborales, que en aquel momento habrán sido seguramente muy controversiales, las hizo un radical. Digo por esto de popular, y en muchos aspectos con los radicales no somos tan distintos y tan diferentes. Disculpe, cierro el paréntesis, lo sigo escuchando. No, claramente no somos diferentes, porque por eso es que Raúl Alfonsín hablaba de la necesidad de la conformación de un tercer movimiento histórico, que en realidad él se refería a la tercera etapa de un mismo movimiento histórico que tenía diferentes etapas. Podríamos decir, para tomar el siglo XX, que la primera etapa fue el irigoyenismo, con todas esas conquistas. Tal cual. Por ejemplo, la fundación de algunas empresas fundamentales para el desarrollo nacional, como YPF, así exactamente, fiscales, que fue fundada en la época de Hipólito Yrigoyen. Su neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial, que es algo que no le perdonaron, justamente cuando era una guerra imperial. Y Irigoyen defendía los intereses claramente nacionales. Después vino, por supuesto, el golpe de Estado, la década infame y demás. El segundo gran movimiento nacional que integró a los sectores trabajadores sobre la base de poner en práctica mucha de la legislación que habían planteado radicales. Entre ellos, lo recuerdo porque hace poco tiempo estuve en un homenaje en Berisso, donde murió Crisólogo Larralde, que es un poco el autor del artículo 14 bis, que tiene rango constitucional, y allí están gran parte de los derechos sociales. Fue el peronismo y Perón. Y el tercer movimiento, la tercera etapa, nosotros planteábamos que era la incorporación de un sentido tal vez más democrático y más republicano, pero con la misma esencia desde el punto de vista de la defensa de lo nacional y de lo popular, es decir, con esa sensibilidad social. En todo caso, va incorporando etapas que lo mejoran, que lo perfeccionan. Lo que hoy está en vigencia es un pensamiento claramente oligárquico de la añoranza de una Argentina que era para muy pocos privilegiados, y que retrocede en una cantidad de derechos. El radical, verdadero, auténtico, no se puede identificar con este tipo de políticas porque está en sus antípodas.
¿Y qué va a pasar con el radicalismo? Porque así como usted, tanto radical, también otros tantos se plantean este tipo de cosas. Pero bueno, vemos a radicales que siguen estando ahí, ¿no? ¿Cuál que es el rumbo, digamos, de qué manera hay que reintegrarse a la fuente? El peronismo también tiene ese problema, quiero decirle, ¿eh? Hoy estamos debatiendo dentro del peronismo si volvemos o no a la fuente y en qué momento nos equivocamos y que, a ver, los peronistas decimos a Milei lo trajimos nosotros por nuestros propios errores. Y eso se está escuchando mucho. Yo tuve una reunión hace 3 días y era básicamente lo que decía él. O sea, a Milei lo van a sacar lo que lo votaron, pero lo que lo trajimos fuimos nosotros, muchachos. Estas cuestiones de sinceramiento puertas adentro hace bien. El peronismo ya lo está haciendo porque entendemos que estamos en crisis. ¿Cuándo lo hará el radicalismo? Si es que se está haciendo, y cuáles son las bases para reintegrarse, Federico. Bueno, es una buena pregunta, porque obviamente el radicalismo también está en un proceso de debate, y yo creo que los mismos hechos y la dinámica de los hechos nos empiezan a dar la razón a quienes hemos tenido estas posiciones, si quieren, más históricamente intransigentes con los principios, me refiero, ¿no? Que no se negocian. Y eso debe pasar también transversalmente en otras fuerzas. Pero es buena la pregunta, porque no hay mal que por bien no venga. Que es muy mal, lo que está hoy en vigencia como gobierno nacional, con Milei a la cabeza, sin embargo conforma un partido conservador, duro, con sesgos claramente autoritarios y antidemocráticos, pero los junta, porque no hay que dejar que se desmarquen ahora los Macri, los Milei, los Petri, los Bullrich, etcétera, y todos los que quieran estar ahí, los Scioli. Porque eso conforman un partido conservador con sesgos autoritarios, porque acá se quiere ir a un estado de excepción sustentado en un estado policial, con ese protocolo de seguridad, para aplastar la protesta social. No tiene otro objetivo que eso, aplastar la protesta social ante el avasallamiento de sus derechos. Pero a su vez, la parte buena es que permite la reformulación de las fuerzas nacionales, populares y democráticas, que si se hace una revisión de todo esto que estamos hablando, deben confluir para equilibrar, controlar el poder y a su vez generar una alternativa que sea mucho más genuina con la representación de eso que nosotros reivindicamos como un gran movimiento nacional. Sin duda. Habría que discutir y debatir y explicar en tal caso por qué un gobierno de estas características no puede funcionar en una Argentina. Digo, porque hay mucha historia, mucha tradición, cuestiones consuetudinarias. Nos hemos puesto de acuerdo hace 100 años que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, que la obra pública significa potenciales desarrollos. Y esto, lo que se está proponiendo con Milei, choca contra esa historia, choca contra ese concepto que nos identifica como argentinos más allá de los partidos políticos. En tal caso, Milei lo que viene a hacer, esta locura de Milei, viene a proponernos una interpelación. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a responder sobre esa interpelación. Si quiere una pequeña reflexión, y con esto nos despedimos, y le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha otorgado, que nos ha facilitado Federico. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Yo denomino a esto que estamos viviendo, coincidiendo con su análisis, que estamos en un laboratorio de experimentación, pero que en la Argentina es muy difícil que este experimento triunfe. ¿Por qué? Porque es una sociedad mucho más estructurada. Tenemos partidos políticos del siglo XIX, tenemos una sindicalización que es positiva para la Argentina, en términos generales. Uno podrá encontrar defectos, pero hasta los movimientos sociales son expresiones de ciertos niveles de conciencia. Totalmente. Por lo tanto, si yo hablo de mérito, por ejemplo, bueno, yo estoy de acuerdo con aquel que se esmera, que se contrae más al trabajo, que estudia, pero para eso le tengo que garantizar igualdad de oportunidades, de posibilidades, y para eso está la educación pública. Ahora, si yo destruyo la educación pública, no existe mérito, salvo una excepción, 1 en 1.000.000. La puede pagar, claro. Exactamente. Entonces, por lo tanto, creo que este debate en la Argentina es mucho más complejo, sin ser para nada despectivo, como por ejemplo que lo que puede ser en el Perú, donde han existido estas cosas, incluso donde se intentó con Fujimori en su momento instaurar un sistema de tipo plebiscitario también, como quiere hacer el propio Milei, ¿no? Altamente edificante la charla con usted, Federico Storani, un gusto conocerlo. Le dejo un abrazo. Bueno, gracias y a disposición, y un abrazo para todos los amigos de la región.
PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial. Redes digitales. PNM, con Uber Cracoña.